Bienvenido a este espacio de enseñanza cristiana Siguiendo la Verdad, en donde se expone la verdad de la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas correspondiente al Evangelio según Mateo y veremos el capítulo 7, versículos del 15 al 20. Estamos ahora en la culminación del Sermón del Monte, en los estatutos de estabilidad, que inició en el versículo 13 del capítulo 7 y terminará en el versículo 29. Jesús, al final del sermón, está interesado en que sus discípulos sepan diferenciar entre los valores falsos del mundo y los valores verdaderos del Sermón del Monte que Él está exponiendo. La pregunta de hoy: ¿está Jesús realmente reinando en tu vida de tal manera que puedas diferenciar entre los valores falsos y verdaderos a los que estamos expuestos en este mundo? Posterior a su exhortación de esforzarse por entrar por la puerta estrecha y a caminar por el camino angosto, nuestro Señor Jesús les advierte a sus discípulos que tengan gran cuidado con los falsos profetas, los cuales pueden engañar y desviarlos del verdadero camino que conduce a la salvación. El tema del falso profeta no era ajeno del conocimiento del pueblo judío. De hecho, fueron los falsos profetas los que causaron parte del daño que condujo a Israel a su ruina espiritual y posteriormente al exilio babilónico. Ahora, conociendo el mal que los profetas causaron a Israel en los tiempos antiguos, nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo en el versículo 15: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». La palabra guardaos proviene del griego prosejo, la cual significa estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Nuestro Señor nos pide estar atentos, discerniendo todo peligro que pueda provenir de un falso profeta o engañador. El Señor no nos está advirtiendo en contra de los herejes o de los apóstatas. Esos son obvios identificarlos. Él nos está advirtiendo acerca de personas que se oyen como que enseñan el Evangelio, que se oyen como cristianos, que usan las palabras de la Biblia, las palabras del Evangelio, pero es únicamente un disfraz y se expresan con un lenguaje de integridad. Ahora, no nos debe sorprender esto porque en 2 Corintios 11, 14 y 15 dice lo siguiente: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». No estamos hablando de esos dos otros tipos. Estamos hablando del engañador sutil que está en medio de nosotros. Judas 4 dice: «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». Ahora, ¿cómo es que usted y yo los podemos reconocer? ¿Cómo sabe usted quiénes son? Esto está en los versículos del 16 al 20. «Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis». Nuestro Señor Jesús nos da la clave para identificar a estos falsos ministros que tienen apariencia de piedad: sus frutos. Él dice: «¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?». En este sentido es imposible que el buen árbol dé un mal fruto o que el mal árbol dé un buen fruto. Es algo lógico. Así también lo es en la vida espiritual, ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de Cristo no puede dar malos frutos. De igual forma, alguien que pretenda ser un ministro del Señor no puede dar un mal testimonio. Al final, sus obras son las que lo van a revelar como bueno o malo. Un falso profeta o maestro se puede reconocer a través de sus obras. De hecho, encontramos en la Biblia algunos pasajes que advierten
a los creyentes a cuidarse de estas personas y describe su personalidad mostrando lo impías que son y a la vez sirve para poderlos identificar por medio de sus actitudes. Podemos encontrar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, una descripción del carácter de estos sujetos. Y esta lista de características acerca de su carácter nos enseña la forma de cómo reconocerlos. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras son las de un impío y su doctrina está alejada de la verdad de Dios. Por ello es sumamente importante que los cristianos tengan un buen discernimiento de estas personas, ya que con su gran carisma quieren introducir sus engaños, mezclándolas con algunas verdades bíblicas. El apóstol Pedro explica esto y nos dice en su carta que por tal motivo es importante el conocimiento exacto de la palabra de Dios en el creyente. Segunda de Pedro 3, del 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para concluir, miremos qué dice Mateo 23, 27. Hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora, este es el sermón del monte entero. Eso es lo que Jesús está diciendo en el sermón entero. Los fariseos habían podido quitarse la contaminación por fuera y tenían que ser confrontados en el interior. ¿Y sabe usted qué buscar en un falso profeta? Muy simple. Busque una actitud de bienaventuranza. Esa es la evidencia de una transformación interna. ¿Acaso ellos muestran humildad profunda? ¿Lloran por el pecado? ¿Tienen hambre y sed de justicia? ¿Anhelan la misericordia? ¿Son pacificadores? ¿Están dispuestos a ser perseguidos y calumniados y menospreciados? ¿Odiados por causa de Cristo? Yo no lo creo. Por tanto, como cristianos debemos seguir el consejo de Jesús y guardarnos de los falsos profetas, ya que su finalidad es alejarnos del camino angosto por medio de sus falsas enseñanzas. Finalizamos con Hechos 20, 31 y 32. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahí están esas dos palabras. Pablo dice, velen y estén advertidos. Van a estar ahí en medio de nosotros. Se levantarán para engañar. Y ahora, hermanos, aquí está el consejo de Pablo. Escucha el verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Jesús nos enseña que la única manera en que podemos mantener una vida de estabilidad en Él es seguir continuamente llevando buen fruto en nuestras vidas, producto del crecimiento constante en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su palabra. Bendiciones, hermanos.